Ayer nos referimos en este espacio a la quiebra del correo argentino, algo que Mauricio Macri dice configura una persecución contra él y su familia, pero que en realidad es una historia que arrastra el Estado argentino desde 1997, cuando la Argentina se convirtió en el primer país en privatizar su correo oficial. Ayer estuve, después de que anteayer se dictara la quiebra del correo y que, bueno, siguieran todas las repercusiones políticas durante el día, me puse a ver noticias de ese momento y cómo se configuró aquella privatización, que fue muy audaz y que tuvo además un componente muy interesante, que es que no vieron venirse el colapso de la carta, ¿no? En el 97 estaba empezando recién el email y todavía había un montón de cosas que nos llegaban de manera física en papel y que ahora no nos llegan más. Eso lo digo también, y entre paréntesis, para ilustrar a esa burguesía que quizás se autopercibe innovadora o súper creativa, como, no sé, como Jeff Bezos, como Bill Gates, se percibe como portadora de grandes innovaciones, pero que en realidad no solo ha vivido de la teta del Estado durante muchísimo tiempo y durante toda nuestra historia moderna, todo nuestro siglo XX, sino que además lo hace incluso en sectores que se están por morir. Se queda con un correo cuando está empezando el mail. Bueno, ese momento, ese inicio, también muestra la participación de organismos multilaterales. En esa privatización también entraron el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, con mucha guita, de la cual seguramente va a haber que hablar también a lo largo de estos meses que vienen, porque, claro, la cuestión es si en algún momento paga o no Macri esto que, además, cuando fue presidente, trató de autocondonarse, o sea, trató de no pagar gracias a su influencia política como primer mandatario. Bueno, yo ya les dije ayer, no creo que sea una persecución, para nada, no creo que sea tampoco un juicio al Macri presidente, creo que es un juicio al Macri contratista, es un juicio al Macri que dejó de garpe al Estado con esos 300 millones de dólares antes de que estallara incluso la crisis de 2001-2002. En septiembre de 2001 ya Fernando de la Rúa estaba iniciando trámites para quitarle el correo al grupo en ese entonces de Franco Macri, donde Mauricio Macri tenía una participación ya muy destacada. Y la corrupción es muy evidente, tanto en aquel contrato inicial y en aquella ruptura del contrato cuando deja de pagar el canon, como en el intento de Macri por autocondonarse la deuda. Esto lo denunció la fiscal Gabriela Boquín con mucha valentía cuando el gobierno de Mauricio Macri era todopoderoso y parecía que reelegía y parecía que este juicio quedaba en la nada. Bueno, finalmente no quedó en la nada. Macri va a tener que dar explicaciones por el correo y ahora esto que algún sector de la política lee como una amenaza de Carlos Zanini, el actual procurador del Tesoro, en realidad es el avance lógico de un juicio comercial donde la matriz, donde la central es SOCMA, Sociedades Macri, controlante en ese momento de Correo Argentino Sociedad Anónima. Este caso es muy probable que tenga justicia, que alguna respuesta la justicia nos termine dando después de 20 años de estirar un concurso gracias a las influencias justamente de esta burguesía tan influyente, tan poderosa en términos políticos, aunque no tan innovadora en términos tecnológicos. Bueno, este caso va a terminar con alguna explicación. No sé si va a terminar con nosotros recuperando los 300 millones de dólares que dejó debiendo Macri, que después se terminó llevando afuera, porque hoy la fortuna de la familia Macri asciende más o menos a 500 millones de dólares. Pero algo nos van a tener que explicar. En otro caso, que es simétrico a este, y que yo me pasé investigando al menos 2 años, realmente con mucho esfuerzo, y con fuentes de adentro, con arrepentidos que incluso se fueron para no firmar esta barbaridad, que cuestionaron muy duramente a los que eran sus jefes en el macrismo, aún siendo macristas. Bueno, el caso simétrico es el de las autopistas del Curro. En las autopistas del Curro, por el contrario, todo apunta a que lo que va a primar es la impunidad. La corrupción es la misma porque el grupo Macri también estaba como socio en las autopistas cuando Menem las privatiza en los años 90, en 1994 en este caso, no en el 97. Y cuando Menem lo privatiza, primero Macri con sus socios italianos y españoles empieza a hacer la ampliación de la Panamericana, la hace,
cobra por eso, cobra peaje durante esos años de convertibilidad en los cuales un peso valía $1, y después deja de pagar el canon en 2001, igual que hicieron todas las demás compañías que formaban parte de la sociedad. Claro, en ese momento ellos dicen se rompe el contrato y empiezan a reclamarle al Estado que les permita cobrar peajes en dólares, algo que era imposible porque los sueldos se cobraban en pesos y para nada estaba la posibilidad de dolarizar los peajes y multiplicarlos por 4, imagínense en el 2002 o después por 3 por varios años. Bueno, eso fue un reclamo, el canon no se pagó, las obras dejaron de hacerse, el peaje se siguió cobrando y se arrastró la renegociación, incluso se les extendió en el medio la posibilidad de seguir cobrando el peaje, hasta que Macri apareció ya como un candidato firme a la presidencia. ¿Y qué pasó en ese momento? Bueno, los dueños de la autopista, entre ellos el que iba a ser presidente, le hicieron juicio al Estado para cobrarle un montón de millones de dólares al Estado argentino por esa que no habían cobrado desde 2001. Bueno, la demanda se presentó apenas un par de días antes de que asuma Macri como presidente. Y claro, ¿qué hizo? Lo pone a Guillermo Dietrich, y Dietrich dice, para que no nos cobren este mega juicio en el CIADI, este mega juicio en el exterior, lo que tenemos que hacer es reconocerles que les debemos guita. Y entonces, ahí empiezo a investigarlo yo, entre 2017 y 2018 se da el proceso de renegociación que termina en que les regalan por 12 años más a los concesionarios de las autopistas que eran socios de Macri esa concesión, sin ninguna licitación, cometiendo toda clase de delitos en el medio e irregularidades, delitos que la justicia empezó a investigar, pero que después se chocaron con otro cambio de gobierno. ¿Qué pasó en el medio? Cambió un juez. Está el juez Rodolfo Canicova Corral a cargo de esta causa inicialmente, después se jubiló Canicova Corral, la verdad que lo que dejó fue una indagatoria y un procesamiento de los 4 funcionarios que estaban involucrados en esto: Guillermo Dietrich, Javier Iguacel, Bernardo Saravia Frías, el procurador del Tesoro que tuvo que poner Macri porque el anterior, Carlos Balbín, no le firmaba la chanchada del correo, y también Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda. Ellos 4 fueron procesados. ¿Qué pasa después? La Cámara, en segunda instancia, revoca ese procesamiento, pero era una Cámara todavía vinculada a Macri, una Cámara cuyos jueces habían encarcelado a todos los funcionarios kirchneristas. Ok, revoca el procesamiento, vuelve a la primera instancia. En la primera instancia, como se había jubilado Canicova, le cae a otra jueza por sorteo. ¿Esa jueza quién es? María Eugenia Capuchetti. Justo, de casualidad, el sorteo cayó en la única jueza que había designado Macri. Bueno, la jueza que había designado Macri mantiene a los imputados allí hasta la semana pasada, cuando, a pesar de que aparecen nuevos indicios que marcan que hubo un tratamiento diferencial y privilegiado para estos ex socios de Macri en las autopistas, a pesar de esos indicios, ella dicta la falta de mérito. Lo avisan a la Comisión Nacional de Valores Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste el viernes pasado, con una nota cada uno que además firma el mismo tipo. O sea, el mismo representante tiene Autopista del Sol y Grupo Concesionario del Oeste, como para que quede clarísimo que son lo mismo y que en ambos casos son los ex socios de Macri, allí los que están tomando la decisión. Bueno, está plagado de irregularidades el proceso y lo que decidió la jueza es algo que decidió 1 año y medio después, cuando tenía 10 días, según el Código Procesal Penal, para decidir si procesaba o si dictaba el sobreseimiento. Acá la falta de mérito tampoco quiere decir que no tengan responsabilidad, que estén libres de culpa y cargo, pero es un paso más hacia la impunidad. Evidentemente, la corrupción macrista responde a una matriz. La matriz es sistémica, es la que aplicó el primer presidente surgido directamente de las entrañas del empresariado argentino, de esta burguesía que te digo tiene un componente parasitario del Estado muy, muy fuerte.
Y esa corrupción sistémica consistió en eso, en llegar al Estado para hacerse zafar a sí mismo y a sus empresarios amigos de deudas que habían acumulado en los anteriores 40 o 50 años. A los que no tenían esas deudas le dio negocios, beneficios, grandes tajadas financieras de las colocaciones de deuda y mucho más. Eso fue corrupción, pero además fue un desfalco multimillonario que terminó con nosotros endeudados como estamos endeudados ahora. En el caso de la causa Correo, repito, puede llegar a haber justicia. En el caso de las autopistas, que además son un choreo cotidiano, porque a vos todos los días te cobran el peaje, todos los días te cobran el peaje igual, aunque haya más de una cuadra de cola, cosa que antes de ese acta de renegociación no pasaba. Antes, cuando había una cuadra de cola, te dejaban pasar. Eso es un choreo cotidiano, y las autopistas parece que están a punto de pasar del curro a la impunidad.